Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Okay. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Todo bien? Sí. Vamos a iniciar por acá. Un momentito, por favor. Ok, chicos, lo último que cubrimos la clase anterior, por favor me dejan saber si no se escucha bien o si hay algún ruido extra, porque tengo un ventilador. Entonces, si ese ventilador les estorba, lo apagamos. Ok. Vamos. Me lo hacen saber, por favor. Bueno, la última clase, chicos, cubrimos la parte de factor de potencia, ¿ok? En la cual llegamos a esta parte donde dijimos, ok, el factor de potencia depende de una función que es matemáticamente par, por lo tanto es igual si el valor que se le ingresa a esa función, que es el coseno del ángulo del factor de potencia, es positivo o es negativo, nos va a dar el mismo factor de potencia. Por lo que se requiere de una etiqueta para dicho valor. ¿Ok? Si ese valor es negativo, estamos hablando de una carga más reactiva capacitiva que reactiva inductiva. Entonces, ese factor de potencia indica que la corriente adelanta la tensión. Lo mismo, perdón, en el caso contrario, si el factor de potencia es atrasado, quiere decir que el valor de tensión, o sea, del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, refleja que la tensión adelanta la corriente, ¿verdad? Entonces, al adelantar la corriente, estamos hablando de una carga meramente, no vamos a decir puramente inductiva, porque podría ser que al final las cargas de más inductivo que capacitivo, entonces no se puede decir que es puramente, simplemente que es más pesado del lado reactivo inductivo. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Okay. Bueno, una vez visto esto, hay que hablar también de lo que conocemos como corrección del factor de potencia. Que nosotros habíamos hablado de que el factor de potencia podría ser menor a 1, ¿verdad? Entonces, si el factor de potencia es menor a 1 y es mucho más bajo que 1, existen técnicas para corregirlo, para subir ese factor de potencia, porque entre más alto esté el factor de potencia, es más cercano a 1, pues menor es el cobro que se hace a una industria por su consumo energético. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar que el factor de potencia se acerque a 1 lo más que se pueda, digamos, que tenga el mayor acercamiento posible a 1. ¿Okay? Entonces, existe lo que es corrección del factor de potencia, que este es un subtema de la parte de factor de potencia. Y básicamente sucede que en la industria, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, mayormente, digamos, lo podemos llevar incluso al hogar, en la parte doméstica. En la parte doméstica, nosotros sabemos que es mayoritariamente inductivo, probablemente ese factor de potencia sea bajito, ¿verdad? Un factor de potencia bajo y atrasado. ¿Por qué? Porque es meramente inductivo, es lo que estamos viendo acá. Entonces, si mayoritariamente tenemos este caso, vamos a tener esto de acá, donde lo que sucede es que hay más cargas inductivas que capacitivas en el hogar. Lo mismo sucede en la industria. Vean que mayormente tenemos motores, cargas que son fuertemente inductivas. ¿Okay? Entonces, a nivel industrial, por acá, al igual que en el hogar, al igual que
pongámosle en el caso doméstico, la industria, en general, pongámoslo, tiene mayoritariamente cargas inductivas. ¿Okay? Esto quiere decir que lo que ya nosotros conocemos como FP es atrasado y atrasado, ¿qué más le podemos poner a esto? Y menor a 1. ¿Ok? Entonces, con esta estrategia de corrección del factor de potencia, se busca o se pretende que el FP se acerque o se aproxime a 1. ¿Okay? Eso es básicamente lo que pretendemos. ¿Okay? De acuerdo a lo que hemos visto, habría que analizar cómo se comporta, por ejemplo, el factor de potencia en términos de, digamos, de un triángulo que se forma con lo que es toda la potencia compleja y la potencia en general, promedio y reactiva. Entonces, la estrategia normalmente, voy a bajar esto por acá, voy a poner por acá que entonces se agrega un capacitor, un C, en paralelo a la carga. Esa sería la forma de corregir. Esto es, vamos a ponerle por acá. Y esa rayita me quedó fea, perdón. Esto con la idea de ponerlo quizá en este color para corregir el FP. Ahora bien, chicos, esto es en el caso real más común. Sin embargo, puede existir una carga que tenga un factor de potencia, vamos a decir, adelantado. Eso quiere decir que es mayoritariamente capacitivo. Puede existir. O sea, físicamente sí se puede dar. Entonces, en ese caso, si tenemos un factor de potencia capacitivo o adelantado, entonces decimos que para corregirlo agregamos un inductor en paralelo a la carga. ¿Okay? Esto sería entonces para corregir el FP atrasado. ¿Estamos claros? ¿Les queda claro el concepto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a ver. Lo que sucede, este temita ya lo vimos, pero hoy vamos a tratar de introducir otro, entonces voy a copiarlo por acá nada más para luego actualizarlo con el nombre del nuevo. ¿Sí? Bueno, entonces proseguimos. El asunto es el siguiente. Tenemos, por ejemplo, un análisis de este tipo. Ve que si nosotros llevamos esto al plano complejo, ¿verdad? Plano complejo estamos hablando de, acá tendríamos una parte imaginaria de ese, ¿verdad? Sí. Y por acá tenemos la parte real de ese. Dicho esto, okay, entonces ubicamos, por ejemplo, lo que sería un factor de potencia atrasado. Okay, para que sea atrasado, la relación de
la relación de los ángulos nos debe de dar positiva, ¿ok? Vean que acá atraso implica relación positiva, adelanto implica relación negativa, ¿ok? Entonces, en ese caso, entonces diremos que algo como esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Algo como esto sería entonces θ v menos θ i mayor a 0. ¿Ok? Mayor a 0. Es este ángulo. ¿Okay? En este caso es, creo que quedó medio atraviesadillo ahí. Bueno, voy a quitarle el mayor a 0. Para que no quede tan atravesadillo. Entonces este sería el ángulo. Ahí se sobreentiende que es positivo. ¿Okay? Esto entonces refleja dónde se ubica la potencia compleja. S. ¿Okay? Y recuerden que entonces S, ¿verdad? Tiene un ángulo que es θ, que θ es igual al θ de la tensión menos el θ de la corriente. Esta parte también va a tener sus componentes, cada una, digamos, la componente reactiva, ¿okay? Que será esta. Pues aquí estamos hablando de que para un factor de potencia atrasado, estamos hablando de que tenemos un Q positivo, ¿ok? Es un factor de potencia atrasado. Si tenemos un factor de potencia adelantado, entonces estamos hablando de que se vería algo así. Ya voy a corregir el color, disculpen. Okay. Para ser consistente. Entonces estamos hablando de que sí, ya es más bien ese otro caso, ¿verdad? Entonces, pasa esto mismo, ¿verdad? Tenemos esta misma relación, solo que negativa. Por la etiqueta, recuerden que matemáticamente no lo logramos ver. ¿Sí? Y acá, entonces, hablamos de que tenemos un valor reactivo que es negativo. ¿Sí? Entonces, la parte reactiva del factor de potencia, de la potencia compleja, es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, lo que sí va a suceder es que comparten, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos tenemos potencia promedio positiva, ¿verdad? Por eso es que los ubicamos aquí a los dos. Okay, vamos a ver cómo hago esto un poco más grandecito para ver qué le arreglo a eso. Que como quedó montado ahí sobre el... Ajá. Esta sería entonces P. ¿Okay? P es la misma, pero lo que cambia es la parte reactiva. ¿Okay? Entonces, para etiquetarlos correctamente, aquí hablamos de un FP atrasado. Y acá hablamos de un FP adelantado. ¿Ok? Eso es todo. Cabe la pena o vale la pena resaltar que ese entonces contiene, esto es importante tenerlo presente, contiene toda la información. ¿Okay? Vamos a decir que, bueno, toda la información de qué? Sería toda la información respecto a o acerca de la potencia. ¿Okay? Potencia, digamos, en este caso de la carga. ¿Ok? Eso sería básicamente lo que nos da S tiene todo lo que ocupamos saber respecto a la potencia de la carga. Entonces, vean que si tuviésemos cualquiera de los dos casos, la estrategia para reparar el factor de potencia, para corregirlo, es que si por ejemplo yo tengo por acá una carguita,
una carguita, ¿verdad? Ok, que, no sé, pues podemos ponerle que sea resistivo Profe, e inductivo. Sí, señor. profe, perdón si me equivoco, pero digamos, ese triangulito Ujú, es para una impedancia que también tiene parte compleja y parte real. Pero si solo fuera correcto. una resistencia, solo sería una línea. Ajá, ¿cuál de ellas sería? Solo sería P. Exactamente, estás en lo Ok, correcto. Ujú, ok, ok. ujú. Sería solamente P. Entonces vamos a hacer un ejemplito aquí, digamos, cómo podríamos llevarnos estas dos amigas de acá. Estas dos, ahorita le borro todo lo que llevan alrededor para no venirme otra vez acá. Ponerlas ahí en un circuitillo. Ujú. Entonces, pod, RMS, esto lo podemos dejar ponérselo aquí al circuito, que de hecho no hace falta que queden asimétricas, más bien mejor simétricas. Entonces, si fuese algo así, estamos en CA no en activos. ¿Okay? Si fuese algo así, entonces podríamos representar una carga real inductiva, ¿okay? Algo así. Vamos a ver. Ok, se ve un poquillo raro, pero creo que fue porque este elemento está torcidillo. Ok, bueno, en fin, la idea principal es ubicar por acá una tensión de entrada, un V su L, digamos, de la carga, un fasor de tensión. Entonces, está la carga original. Originalmente está así y esto es lo que tenemos como carga, ¿verdad? Al ser inductivo, aquí como lo menciona el compañero, habrá un P y un Q. ¿Okay? Entonces, esto es carga inductiva o carga reactiva inductiva. ¿Sí? Entonces, la estrategia para corregir esta cosa es colocar un cap en paralelo a la carga. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto y vamos a agregarle aquí el cap. Y está bien que quede en otro color para que se quede más clarillo, digamos. Entonces, que indique que realmente eso se le está agregando para corregir. Okay. Pues vamos a decir que esto será ahora, colocarlo por acá, corrección. Ay, la regla es muy útil, pero se me olvida que la tengo y no quiero escribir, se me hacen puras rayillas. Corrección del FP. ¿Sí? Corrección del factor de potencia. Entonces, ¿qué sucede? Veámoslo por acá. Entonces, yo voy a tener aquí una IL y por acá una IC. ¿Ok? En otras palabras, ahora I total, se divide de forma tal que no afectamos la tensión y reduce la corriente. Al final de cuentas, la corriente es lo que se cobra, ¿verdad? Es decir, la corriente a través de la carga. Pero tampoco debe ser una reducción drástica, ¿verdad? Porque la carga probablemente necesite una corriente nominal. Lo que a final de cuentas se pretende es que se haga un balance entre los tipos de carga que tenemos para que el factor de potencia se parezca más a uno. ¿Ok? Eso sería lo que sucede. Si nosotros hacemos un diagrama fasorial de esa cosa, ¿verdad?
de esa corrección, o sea, si puedo ubicar un poquito mejor esto. Creo que esto así está bien. Okay, vamos a ponerlo por acá. Esto otro por acá. Y no sé si es posible subir esto. Vamos a ver. Probablemente sí. Okay. Ahí, parece. Ya generé algo de espacio para no irnos a otro lado. Entonces, vean lo siguiente. Esto queda el diagrama fasorial, corriente, tensión, digamos. Por acá vamos a tener tensión, por acá vamos a tener corriente. Y esta será entonces I. Y esta será V. Entonces, ¿qué sucede? Conservamos a nivel fasorial, la tensión no cambia, pero la corriente ahora será por acá, digamos, una corriente IC y la total, vean que la total es, por poner un ejemplo, digamos que es una corriente dada por acá, fasorialmente hablando. Que digamos que esta es I total y está compuesta ahora por las dos corrientes, ¿verdad? Es una sumatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por acá andará si esta corriente final es de esa forma, entonces, creo que sí me falta espacio, disculpen otra vez. Es decir, está como comprometido el espacio. Entonces vamos a subir un pelito esto. Y otro. Hará falta, vamos a ver si hace falta. Bueno, ahí quedó bien. Bueno, entonces, lo que quise expresar es esto. Como es una sumatoria de corrientes, este trocito sería ese. Vamos a borrarle un pelín abajo para que calce, nada más. Para que calce ahí en esa sumatoria. Entonces será algo así. Y para ello, entonces, debo quizá sustituir esta de acá. Al final de cuentas, lo que quiero expresar es que es una sumatoria. Entonces, este equivale al que va acá. Completarle aquí. Entonces, ven que fasorialmente decimos que un circuito final, digamos, esto es todo el equivalente de la carga y esto es lo que se le adiciona para corregir el factor de potencia, será una sumatoria de corrientes como la que vemos en ese diagrama de abajo. ¿Okay? Al final el factor de potencia, digamos que, o más bien la potencia activa, ¿verdad? P es igual a I cuadrado por R. Entonces, esa es mayoritariamente la parte que se evalúa con el cobro, digamos, de las empresas que suministran potencia, digamos, suministran energía eléctrica. Entonces, al medir ellos una menor corriente, pues esta potencia baja y ahí es donde se reduce el costo. Ahora bien, ¿qué pasa? Una vez corregido, sí, esto está bien, pero quizá sea mejor de este lado. Nosotros inicialmente arrancamos con algo así. ¿Qué pasó ahí? Inicialmente arrancamos de esta forma. Donde claramente por acá tenemos una Q, que sería la parte reactiva. Esa Q, la vamos a poner que es Q1. Q1, y esto será entonces
S1 o la potencia compleja total. Okay, inicial, pongámosle color verde a todo lo que es inicial. Arrancamos también con una potencia activa. ¿Okay? Esta parte. Entonces, al modificar, lo que estamos haciendo es algo así, ¿verdad? Entonces estamos bajando la potencia compleja. Acá. Entonces, ese no sería S1, sino que sería S2. ¿Okay? De ahí entonces tendremos una nueva Q. Al modificar eso tendremos Q2. ¿Ok? Y dicha diferencia, la diferencia que existe entre el Q1 y el Q2, será lo que ingresemos nosotros con el capacitor. Es decir, este fragmento se lo va a comer, digamos, el capacitor. ¿De acuerdo? Eso es lo que ingresa el capacitor a hacer en ese circuito, a comerse este pedacito para poder bajar y que el ángulo cada vez se parezca más a 1. ¿Okay? Entre más cercano sea el ángulo a 0, pues mayor será el factor de potencia, más cercano a 1, y se comportará mejor la carga. Entonces esto implica también que haya un factor de potencia inicial, Z1, y que haya un ángulo del factor de potencia final, Z2. ¿Ok? Hasta acá estamos claros, chicos. Sí. Vean que no varié P porque la intención es no variar P. ¿Okay? Entonces, si definimos las ecuaciones iniciales, decimos que entonces P es igual a la potencia aparente 1, ¿ok? Por el coseno del ángulo 1. Esto es simplemente trigonometría, ¿verdad? Vean que el coseno es el adyacente entre la hipotenusa, digamos. Entonces simplemente ya está despejado ahí. Y el Q1 será también dado. Ahora vamos a usar más bien un seno, que sería el opuesto. Entonces el opuesto es Q1, el opuesto al ángulo, ¿verdad? Q1 sería la magnitud, es decir, la potencia aparente. Ojo, esto de acá, ¿verdad? Esto siempre será, digamos, si solo tienen este valor sin el ángulo, entonces esto será la potencia aparente. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá, potencia aparente. La hipotenusa es la potencia aparente sin el ángulo. Cuando es con el ángulo ya es potencia compleja total. ¿Ok? Entonces acá, para terminar con esto, seno de el ángulo 1 del factor de potencia. Esto es ángulo de factor de potencia, ángulo de factor de potencia. ¿Sí? También podemos verlo en términos de tangente. En términos de tangente Q1 sería P por la tangente de ese ángulo. ¿Sí? Ángulo 1, ¿sí? Algo así. Por. ¿Okay? Entonces acá, esas son como las cosas que podemos extraer por simple trigonometría, de relaciones que tenemos para hacer cálculos con el factor de potencia. Entonces, ahora sí, la idea es pasar de θ1 a θ2. ¿Okay? De θ1 a θ2. Por lo tanto, diremos lo siguiente. Por lo tanto, y un lila, morado o como sea realmente ese color, sería P igual a la potencia aparente 2 coseno de θ2. ¿Okay? Entonces, sin variar P, tenemos ahora un comportamiento, ¿verdad? En términos de los valores a los que queremos llegar. Y por acá tendremos también entonces que Q1 será igual a P, pero en este caso tangente de θ2. Esas son entonces ahora las ecuaciones nuevas. Vamos a ver si lo logro con este.
ver si también lo repito, o fue una casualidad que me saliera. Creo que sí fue una casualidad. Profe, ¿esa segunda es Q1 o es Q2? Escudos, disculpen, sí. Escudos. Ok, ya lo corrí. Ok. Esto es Q, claramente 2. Ah, perdón. 2. Ok. Todo esto es 2 porque es hacia donde vamos o queremos llegar. Ok. Entonces, con el capacitor en paralelo se tiene que Q1 reduce a Q2, ¿verdad? Entonces, colocando el capacitor, provoco este efecto. Paso de Q1, que acá sí, a, no, ese color ya lo usé para otra cosa y podría confundir. ¿Ok? Entonces yo paso de Q1 a Q2 con un C en paralelo. ¿Ok? Entonces, dicho eso, es claro ese dibujillo que Q1, ¿verdad? O sea, que Q1 es igual, ay, qué pena, estoy un poquillo torcido escribiendo, ¿ok? Es igual a QC más Q2, ¿de acuerdo? Es extraído de ahí, de ese dibujo. Entonces, QC sumado a Q2 nos da Q1. Si yo despejo de ahí QC, que es el que necesito para saber cuánto tiene que ser el capacitor, QC entonces claramente es Q1 menos Q2. Dicho eso, entonces recordemos que puedo plantear en términos de tangente el asunto. Entonces, finalmente QC será, vamos a ver, utilizando, perdón, esta y esta. Okay, estas dos, no, aquí creo que así está feo. Entonces utilizo esta y esta. Entonces, dicho eso, saco a factor común P y me va a quedar que QC se determina como la tangente del ángulo 1, ¿verdad? Este de acá, menos la tangente del ángulo 2. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí me siguen, chicos. ¿Y chicas? ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bueno, entonces hay que recordar que lo que es la parte reactiva, digamos, el valor que va a la parte J en la potencia compleja total, es realmente QC, al final de cuentas QC, al igual que cualquier otra Q, es la parte imaginaria de S, ¿verdad? De la S que tengamos contemplada ahí. Entonces eso quiere decir que será la corriente pico al cuadrado por la reactancia, que en este caso es capacitiva, entre 2. Esta es la potencia que contrarresta a la potencia 1. ¿Okay? Entonces, si yo planteo esto en términos de RMS, recuerden que con el RMS desaparece ese 2 de ahí abajo. En todas esas ecuaciones desaparece ese 2. Cuando tratamos con valores RMS, root mean square, ¿okay? O valor efectivo en el idioma español. Entonces, por acá, esto iría elevado al cuadrado y multiplicado por la reactancia capacitiva de ese capacitor, ¿verdad? La reactancia que representa ese capacitor. Entonces, es fácil extraer de ahí, ¿verdad? Decimos, por lo tanto, decimos que QC es igual a, vamos a ver, en términos de tensión, o sea, si lo pasamos a tensión, sería RMS cuadrado también,
tensión RMS cuadrado, solo que ahora en lugar de estar multiplicando es dividiendo. ¿Okay? Y esto claramente, vean que esto es 1 sobre J omega C. ¿Ok? Como estamos únicamente con el valor, no la J, entonces no ponemos la J. La J va de forma intrínseca puesta en el valor completo de la potencia. ¿Okay? Entonces es 1 sobre omega C. Ese omega C extremos por extremos quedaría entonces arriba. Omega C por la tensión RMS. ¿Okay? Es esto mismo, solo que expresado en términos de tensión. ¿Okay? Dicho eso, yo lo único que quiero es saber cuánto vale el capacitor que ocupo para corregirlo. O sea, para poder saber cuánto debe valer ese capacitor, necesito hacer este análisis para ver cómo calcularlo. ¿Okay? Entonces, de esa ecuación, puedo decir que C se calcula como QC entre lo que lo estaba multiplicando, que en ese caso era omega, por la tensión RMS cuadrada. Okay, ya tengo una forma de decir, ok, para corregir el factor de potencia en un circuito, yo necesito saber cuánto lo quiero reducir, la frecuencia y la tensión, o puedo hacerlo en términos de la corriente, no hay problema. ¿Okay? Puede ser en términos de corriente también. Eso cuando es un capacitor. Si fuese un inductor, de una forma similar, podemos hacer el análisis de esto, ¿verdad? No lo vamos a hacer, no vale la pena, pero de forma muy similar, L se puede estimar como el valor RMS, tensión, entre WP menos la tangente del ángulo 2, ya les explico esta parte. Ok. Si lo observamos bien, ¿verdad? Esta es la forma de calcular un inductor para corregir factor de potencia. También se conecta en paralelo a la carga. Y la otra es C, pero C no está expresado de la misma forma. Ven que entonces C, yo lo puedo expresar también como de forma similar a como está L ahí. Sería entonces al revés, el Q está arriba. Entonces al estar arriba pongo P por la tangente del ángulo 1, es decir, donde arranco menos la tangente del ángulo 2, donde termino con la corrección. Ok, si dicho eso, entonces esta cosa es lo mismo que ese otro que está para el capacitor a la izquierda. Acá entonces, como están términos de tensión, el RMS cuadrado. Okay, estas son, digamos, las dos fórmulas que podemos utilizar para estimar ya sea el capacitor o el inductor con el que queremos corregir el factor de potencia en una carga dada, ¿verdad? Donde nosotros sabemos de antemano que el factor de potencia no es cercano a 1. ¿Estamos claros, chicos, hasta acá? Sí, profe. Okay. Bueno, creo que esta cosa la vamos a usar hasta dentro de un ratito. Voy a ponerla abajo. Está estorbándome bastante, perdón. Ok, acá vamos para arriba entonces y diremos, hagamos un pequeño ejemplito. Okay. Profe, ¿en qué casos hay que corregir el factor de potencia con una bobina? Digamos, en caso como, Muy buena como del pregunta. no sé. Cuando vos tengas un factor de potencia bajito también, bajito quiere decir que no se acerque a 1, pero la relación es negativa. Quiere decir que entonces es una carga adelantada o un factor de potencia adelantado. En ese caso tenés que usar un inductor, porque si la relación es negativa quiere decir que es meramente capacitivo, entonces corregís con el otro elemento. ¿De acuerdo? Es como para balancear la carga.
Sí, profe, pero digamos, como si yo tengo un motor, yo corrijo el factor de potencia con un capacitor. Como Correcto. en qué caso sería como inverso. Ah, ok. Casos ya, aplicaciones reales. Sí, sí. Ah, ok, sí. Eso es muy difícil de encontrar. Es más que todo teórica, ¿verdad? Es que imagínate que para que realmente pase, debería de tener de pocos motores y muchos capacitores. Eso es muy difícil que pase en la vida real. ¿Ok? Pero existe, o sea, se podría dar, qué sé yo, tal vez alguna máquina que dependa de algún efecto capacitivo de forma mayúscula, digamos. Para, por ejemplo, ¿dónde podría ser? Donde tengas muchos multiplicadores, ¿verdad? Si tienes muchos multiplicadores de tensión, los multiplicadores de tensión se basan en diodos y capacitores, ¿ok? Entonces, si tienes un multiplicador de tensión, que sí sucede, ¿verdad? Eso sí sucede, esa puede ser la mejor respuesta que creo que te puedo dar en este momento. Sucede que en algunas subestaciones, digamos, es probable que se ocupe multiplicar la tensión, ¿ok? Y eso se hará con un capacitor muy grande. ¿Okay? ¿Por qué? Porque recuerden que los multiplicadores son básicamente diodos y un capacitor. Diodos y un capacitor. Y entre más se quiera elevar la tensión, más capacitores se conectan. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo podría ser con multiplicadores de tensión que normalmente se utilizan para elevar la tensión bastante. Entonces, ese es el ejemplo que más, esa con la mejor respuesta que en este momento te puedo dar, pero sí es difícil de encontrar. ¿De acuerdo? Soy, profe, gracias. Ok, con gusto. Los circuitos, tal vez ustedes a este nivel no sepan muy bien cómo funciona un multiplicador, pero ese es un tema de activos. O sea, este semestre salen de eso, me parece a mí. Entonces es un tema de activos que se verá como en semana 6, es decir, la otra semana. Cuando ya hayamos cubierto toda la parte de cultura PN, entonces ya pasamos a ver aplicaciones, y una de las aplicaciones es esta, ¿verdad? Circuitos multiplicadores de tensión. ¿Ok? Hay fuentes fechas con multiplicadores y eso probablemente meta una carga meramente capacitiva. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que tenemos por acá es un motor de inducción. Es decir, ya con solo ese arranque sabemos que es un factor de potencia atrasadito, ¿verdad? Y meramente inductivo. ¿Okay? Entonces decimos que este motor de inducción de 50 kilowatts. SD parece no sé ni qué. Vamos a volarnos eso mejor. De 50 kilowatts. Esto equivale, si lo pasamos a, no se ocupa el dato, pero siempre van a encontrar la placa. Aquí podemos sacar la equivalencia de 67.1 HP. Esto significa, me parece horsepower, es caballos de fuerza. Okay, con un FP igual a 0.8. Ok, entonces vean que a pesar de que no está mal, no es un factor de potencia tan malo, existen peores, está bajito, ¿verdad? No se parece tanto a 1, entonces muy probablemente haya que arreglar algo así. Voy a corregirlo. Esto implica que como es inductivo, pues entonces esto sea FP atrasado. ¿Okay? Al ser un FP atrasado, entonces nos hablan y nos dicen también que la tensión nominal del motor, este término nominal es normalmente un término que se utiliza a nivel industrial junto con este otro, ¿verdad? Esto quiere decir la tensión a la que debe de trabajar algo, ¿okay? No necesariamente a la que está trabajando. Es la recomendación que pone el fabricante de un motor o de cualquier otra pieza ferromagnética como esa, ¿verdad? Que entonces el fabricante le dice, bueno, este es el valor al que él debe trabajar. Entonces uno como usuario trata de que el valor se parezca al nominal. Pero entonces acá el valor nominal dice que es de 230 voltios RMS. ¿Okay? Y se desea
incrementar el FP o el factor de potencia o el PF, que sería Power Factor, a 0.95, ¿sí? En atraso también. ¿Sí? Es decir, que la relación quede positiva. Entonces, calcule el circuito o calcule el C necesario. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa? Vean que arrancamos de la siguiente forma. Entonces, inicialmente tenemos esto así. Tenemos eso así, donde esto sería entonces Q1. Por acá tenemos la magnitud de S1. Y por acá tenemos P, que es parte de los datos que nos proporcionan, 50 kilowatts. Ok. Y nos dicen que el factor de potencia inicial es 0.8. ¿Qué puedo hacer con ese 0.8, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otro dato puedo extraer de ahí? ¿Me colaboran ahí? ¿A qué era igual el factor de potencia? A la relación entre P y el valor de S. Ok, en términos de, vamos a ver, en términos de, esta es la clase anterior. En términos de ángulos, vean esto, ¿ok? Yo tengo esta relación, man, llevémonosla para allá, ¿ok? ¿Qué podemos sacar de ahí? Entonces sabemos que el FP es esto, ¿verdad? Esa relación. Y también sabemos que esto de aquí adentro es el ángulo del factor de potencia. Ángulo del factor de potencia. Por lo tanto, si yo tengo el FP, que es lo que me están dando acá, entonces yo puedo decir que el ángulo θ es igual a coseno a la menos 1 de FP. ¿De acuerdo? ¿Está clara esa parte, chicos? Sí, bro. ¿Sí? Ok, entonces vean que además de lo que ya teníamos, o lo que explícitamente nos dan, de forma indirecta nos están dando el ángulo del factor de potencia, es decir, el ángulo que nosotros tenemos acá. En este caso será θ1. Entonces, θ1 será igual a coseno a la menos 1 de 0.8. ¿Cuánto les da esto? 0,64. ¿Seguro? En radianes, ¿verdad? No, Ah. en grados. 36.87. Te da así, 36, algo, 8, 9. Sí, 9. Ok, 39 grados. Entonces, ese valor también lo tenemos. ¿Y qué es lo importante de tener ese valor? Que ahora podemos calcular incluso quién es Q1. Nosotros podemos decir, ok, tenemos θ1, como tenemos θ1 y tenemos P, podemos calcular Q1. Q1 es fácil porque Q1 es igual a P, que es igual a 50 kilowatts. Ok, 50 kilowatts por el coseno, perdón, por la tangente, disculpen, por la tangente de θ1, que sería 36,9 grados. ¿Ok? ¿Me ayudan con ese valorcillo también, por favor?
¿Cuánto les da, chicos? Profe, me está dando 37.541. Ok, 37.541. 41. Ok, entonces vamos a redondear eso a 0,5, digamos, y le ponemos una K. ¿De acuerdo? Ajá. Ok, ¿kilo qué? ¿Qué unidades tiene eso, chicos y chicas? Voltioampere activo, ¿no? Muy bien. Voltio ampere reactivo. Ok, ese sería entonces el valorcillo que tenemos. Ninguno de esos dos es respuesta final, pero bueno, normalmente acostumbramos a ponerle aquí o encerrarlo en un cuadrito cuando estamos respondiendo ahí. Ahora en tiempos de exámenes virtuales pues no sucede, pero o sea, en examen presencial nosotros siempre encerramos. Cuando queremos responder algo, lo encerramos en un cuadrito. ¿Okay? Entonces, vean que en términos generales ya yo tengo la potencia compleja de ese sistemita. Sería S total o S1. Es P, que ya por aquí la tengo, es 50, dejémoslo en 50 más J, 37,5, y a esto le ponemos K para los dos, ¿verdad? Voltio ampere. ¿Ok? ¿Eso lo vieron? ¿Lo logran ver? ¿Ok? Vean que son las dos componentes que establecen cuál es la potencia total compleja. ¿De acuerdo? Si ustedes le sacan la magnitud a esto, o lo pasan a polares, entonces esto les va a dar que la magnitud de S1, ¿ya? La magnitud de esa cosa, es 62,5 kilovoltio ampere, ¿verdad? Es esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz de eso. ¿Sí? Es un número complejo. Ahora bien, nosotros queremos es llevar, o lo que queremos ahora es determinar θ 2. ¿Eh? ¿A dónde lo quiero llevar? Lo quiero llevar a 0.95. Entonces, θ 2 será igual al coseno a la menos 1 de 0,95. ¿Ok? ¿Dónde quiero llegar? ¿Ok? Quiero llegar a esto, a θ 2. Que ahora el factor de potencia sea más alto y el ángulo sea un ángulo menor. ¿Ok? Si nosotros hacemos este calculito de acá, esto nos va a dar aprox 18,2 grados, ¿verdad? Eso es lo que nos da θ 2. Ahí es donde lo queremos llevar. Entonces, una vez definido θ 2, uy, qué cosa más fea, perdón. Una vez definido θ 2, ya nosotros podemos ahí ir sacando cosillas. Por ejemplo, Q2. Ahí, Q2. Okay, Q2, ¿cómo lo calculo? Recordemos que para corregir el factor de potencia, quien no cambia es P. P se queda estática. ¿Okay? Entonces, P seguirá siendo igual a P, que es 50 kilowatts, por el coseno, perdón, por la tangente, que menciona, disculpen, tangente de 18,2. ¿Ok? ¿Y esto cuánto les da, chicos? Chicas. 16,44. 16,44K. Casi. Ok, entonces 44 kilovoltio ampere reactivo. Ok, kilovoltio ampere reactivo. Lo que nos da esa cosa. Okay, kilovoltio ampere reactivo. Con esto ya nosotros no ocupamos más nada, porque recuerden que hay una cosita ahí arriba que dice que QC es igual a Q1 menos Q2. Q1 menos Q2, ambos valores ya los tengo, entonces el Q inicial dice por ahí arriba que nos da 37, lo habíamos redondeado, ¿verdad? 37,5.
36,5K. Ujú. Y a eso le restamos kilovoltio ampere reactivo y a eso le restamos 16,44 kilovoltio ampere reactivo para un total, esa es una retita nada más, eso da como 21, algo. 21,06 por K. 0,6 kilovoltio ampere reactivo. ¿Ok? Entonces este es nuestro valor. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder determinar con cuánto debo corregir el factor de potencia ahí. C es igual a QC, que ya lo tengo, entre el valor de la frecuencia y la tensión RMS. Ok, acá yo creo que yo me equivoqué porque no les di la frecuencia. Okay, entonces, normalmente estamos en Costa Rica, entonces trabajamos a 60 Hz. Okay. Este add o arroba, digamos, sin a 60 Hz. Entonces, normalmente 60 Hz implica 377 radians por segundo. Entonces, 377 por la tensión nominal que nos dieron arriba era 230. 230, están muy pegados ese 0, 230 voltios RMS, entonces se coloca tal cual viene y Q es 21,06. ¿Ves? ¿Cuánto da el capacitor? $1.06 milifaradios, ¿no? Milifaradios. Ok, 1.06. Ok, sí, esto es, revisa a ver, porfa, esto sería como 1060 microfaradios, ¿verdad? Algo así. Sí, se corre 1, Sí, 2, 3. 1055. Okay. No, disculpa, yo creo que más bien es 1.06 microfaradios. Así de Sí, base. son microfaradios. Está la menos 6. Ok, ¿están seguros? Vamos a ver. No sé qué dice mi cálculo. Vamos a echarle una calculadita ahí para salir todos de la duda. Pero es que pusieron el 20, bueno, el 21,06 es Es K, K. ¿verdad? Sí, Ajá. entonces sí es 1000. Ok. Ok, sí, entonces por eso sí. 21,06 K, correcto. Es ahí donde está el enredillo. 377 por 230 cuadrado. Sí, chicos, es 1000. Okay. Listo, entonces así como lo tenemos ahí está bien, ¿verdad? Okay. Todo con esos enredillos, porque eso lo mata a uno, ¿no? Okay. Sobre todo cuando uno está ya medio apuradillo. Por acá tengo un ejercicio. No sé si nos dé tiempo. Puede que sí, puede que no. Ok, se los voy a dejar para la casa, mejor. Este es muy bonito, muy interesante, pero sí es de meterle bastante cabecilla, ¿verdad? Porque hay varias cosillas que ya vimos, pero que necesitan poner en práctica en este ejercicio y creo que no hemos hecho algo parecido de momento. Dejémoslo por acá. Si me da tiempo me devuelvo, pero veamos, es que está interesante. Yo tengo, por ejemplo, una fuente de corriente alterna alimentando, digamos, varias cargas. Una por acá, en paralelo a la fuente, una carga, esa es la grandecita, un cuadrito grande, porque hay que meterle datos ahí dentro. Espero que no se vuelva medio raro el dibujo. ¿Okay? Este me parece que es un bonito ejercicio. Me encantaría devolverme, ahorita vemos, tal vez de chance. Quiero ver un par de temitas y
Podemos los datos. Okay. Algo así. Ok. Ah. Ya deja de cobrar importancia que los dibujos sean perfectos. Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener acá una tensión de entrada, weighing. Vamos a tener por acá una carga, bueno, una corriente total y sub 0, digamos. Puede ser I solita. Y acá, pues dividámosla. Entonces, esto es una I1, esto es una I2 y por acá vienen los datos. Esta sería entonces S2, a la cual nos dan que tiene 1,2 kilowatts. Nos dicen que tiene 0.8 kilo voltio ampere reactivo y que tiene un FP. No nos dan el FP, simplemente nos dicen que tiene un FP adelantado. Es todo lo que nos dan. ¿Okay? Tiene un FP adelantado. Eso es lo que hay. ¿Verdad? Esos son los datos de S2. Ahora vamos con S1. S1 nos dicen que es, tiene 2 kilovoltiamperes. ¿Okay? 2 kilovoltiamperes. Vean que cuando lo dan así, solito, quiere decir que eso lo podemos interpretar con la potencia aparente, ¿verdad? Pero además nos dan el FP, con un FP de 0.707 adelantado. Vean que aquí parece que dan poco, pero en realidad ahí dan todo en esa carga. ¿Ok? Y S3 será 4 kilowatts y un FP atrasado igual a 0.9 atrasado. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Vean que aquí tenemos una carga que es muy probablemente un capacitor y otra carga que es muy probablemente un capacitor, o la sumatoria de estas cargas contempladas en ese cuadrito suman algo que es más capacitivo que inductivo, y acá es más inductivo que capacitivo. ¿Okay? También nos dan, bueno, nos piden, la pregunta es determinar o determine cuánto es I. ¿Okay? Determine I, la corriente total, con U de entrada igual a, aquí es, por eso es que este ejemplo me gusta mucho, porque este ejemplo es, bueno, nos dicen que la entrada es 100 exponencial J 21 pi entre 2, ¿ok? Ojo el montón de cosas que implica este problema, ¿verdad? Hay que saber de potencias, hay que saber de fasores, hay que entender bien cómo funciona esto, ¿verdad? Entender bastante bien cómo funciona el exponencial. Recuerden que está la magnitud, aquí sale el ángulo, pero si ustedes sacan ese ángulo en grados, les va a dar 1890 grados. ¿Qué significa eso? Eso es lo único que voy a hacer de ese problema, para que no se les enrede mucho. ¿Sí? Uy, ¿qué es esa raya tan rara? ¿Sí? ¿Qué significa eso, chicos? Voy a hacerlo acá. ¿Qué significa que si ustedes sacan V in es igual a 100 exponencial J 1890?
¿Qué significa esto? ¿Cuánto es el ángulo realmente del fasor? ¿Quién me ayuda con eso? Es un ángulo de 90, porque yo, Es yo un lo que ángulo de 90. Ujú. porque le fui restando 360 y le fui quitando vueltas hasta que ya me llegó a un rango de 180 y Ujú. me llega a 90. Ok. O sea, en realidad vean que lo que está pasando aquí es que si ustedes dividen 1890 entre 360, eso le va a dar el número de vueltas que el fasor dio. ¿Ok? Entonces, el ángulo del fasor es la última vuelta. Entonces, dividen esto entre 360. Entonces, eso les va a dar 5 veces, me parece. Aldo, ¿cuántas veces cabe 360 ahí? 5,25. Sí, entonces el punto 25 es la última vueltita que le dio el fasor al diagrama, digamos. Entonces, ese es el ángulo final del fasor. El fasor entonces es Vin igual a 100 con ángulo de 90, el fasor. 90 grados, voltios. ¿Ok? ¿Todo el mundo entendió? ¿Está claro? Ok, bueno, entonces este sí les queda para la casa y yo no sé qué le está pasando a esto. Es normal, creo, a veces se enchuela un poquillo ahí este journal. Ok, esto es lo que se pide en la corriente ahí. Vean que me gusta el problema porque implica muchas cosillas. Entonces, les voy a dejar la respuesta. La respuesta de I total es la respuesta, vamos a ponerla por acá. La respuesta es que I total es igual a 66,2 con ángulo de 92,39. Si no les da, podemos verlo en consulta o bueno, ojalá de tiempo de verlo ahora un poquitito, desarrollar un par de cosillas por lo menos. Esto es al final RMS, valor RMS. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces ahí se los dejo, ¿verdad? Ese problemita, ahí les dejo un espacio también por si nos da chance de volver. ¿Okay? Vamos a iniciar un temita nuevo que es muy importante. Principio de superposición. Yo sé que eso ya lo vimos, pero no para potencia. Superposición de potencia. ¿Qué pasa cuando tenemos potencia y el principio de superposición? Claramente eso solo trabaja para cuando tenemos más de una fuente. Y esto no es 2,4, esto es 2,6. Ya estamos por terminar, ya prácticamente estamos listos con los temas del primer examen. ¿Okay? Falta muy poco realmente. Bueno, normalmente vamos a hablar de superposición, que ya ese temita es conocido para análisis de circuitos en general. Pero decimos que la respuesta, ¿verdad? Para ponerle algo de teoría, la respuesta de una o más, no, la respuesta de dos o más fuentes, ¿ok? Actuando en conjunto, vamos a decir que es igual a la suma de las respuestas de cada fuente. De cada fuente de tensión actuando independientemente. ¿Okay? Algo escribí muy mal, independientemente. Y si le reducimos esto ahí, voy a ver cómo quedó. No me gusta cómo quedó.
aquí no hay cómo justificar texto, entonces esa parte no me gusta, que el texto todo sin justificar es horrible. Pero bueno, es lo que puedo hacer en este momento, como para que quede ahí más o menos justificado. ¿Okay? Digamos. Listo, ¿verdad? Entonces, en principio esa es la definición de superposición. ¿Qué pasa en términos de potencia? En términos de potencia, ahí, en términos de potencia, lo que tenemos es lo siguiente. Okay, si yo tengo una fuente por acá de tensión, ahorita paso eso a negro, que es como debemos escribirlo, alimentando a una R, ¿verdad? Y otra fuente por acá de tensión, alimentando a la misma R. Normalmente hacemos esto en negro, ¿verdad? Para que quede claro. Entonces vamos a analizar con una resistencia porque es el elemento más fácil de ver, digamos. Pero se cumple para todos. No, mentira, no se cumple para todos porque aquí vamos a analizar potencia promedio. Por eso es una resistencia. Disculpen el error. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con la potencia promedio. Tenemos una fuente, digamos, de 1, V1 y una fuente V2. ¿Ok? En términos fasoriales, esto es lo mismo que tener lo siguiente, ¿verdad? Es lo mismo que, vamos a correr esto un poquitín, un pelito para acá a la izquierda. Que CV es lo mismo que apagar esta fuente y hacer un cortocircuito acá. ¿Sí? Al hacer un cortocircuito ahí, vamos a decir, ok, V1 y bajémoslo. Algo así. Flechilla más fea. Voy a ponerle otro color. Y esto fasorialmente podemos representarlo así. Digamos, esto es I. Vamos a decir que 1. 1. Y no lo vamos a poner en términos fasoriales porque aquí pasa algo. Aquí pasa algo que quiero anotar. ¿Qué sucede? Mejor en términos del tiempo porque en unos casos se puede, en otros no se puede. De la misma forma que lo hicimos para superposición en circuitos, que recuerden que en superposición en circuitos, en unos casos se puede usar superposición, en otros se debe usar superposición. ¿Alguien recuerda cómo era? Profe, se debe usar superposición cuando las frecuencias de las fuentes son diferentes. Se debe usar, ¿verdad? Así es. Entonces, acá va a suceder algo similar, por eso lo puse en el dominio del tiempo, para que se logre diferenciar. Okay. Vean esto que es importante, digamos, aquí yo tengo, no vamos a analizar potencia directa porque no sabemos cómo se comporta. Otra cosa, cuando uno analiza superposición, es esto. La dirección de la corriente debe respetar, por ejemplo, la dirección de la corriente acá. Si yo lo que quiero es obtener I, digamos, I, tengo que separar ambas fuentes, apagar la otra, pero la dirección debe conservarse respecto a la original, porque yo no puedo agarrar y decir acá, sí, como esta fuente va para allá, la corriente es hacia el otro lado. No, porque lo que yo quiero es determinar la final en este sentido, ¿verdad? Recorriendo la resistencia de izquierda a derecha. Superposición es importante que conservemos la convención pasiva de signos, para que al final digamos, ok, entonces I será I1 más I2 con esa dirección, ok, y aplicando superposición. Entonces, si recordamos potencia instantánea, P de T, potencia instantánea en el dominio en tiempo, es igual al cuadrado de la corriente, ok, por el valor de la resistencia. ¿Okay? Recordemos que estas son sinusoidales, entonces
No nos ofrece tanta información esto. La potencia instantánea es variante, por lo tanto no ofrece algo que uno pueda analizar fácilmente. Entonces, vean que si representamos esto como debe ser la R, esto es una I cuadrada, pero la I está compuesta por dos términos. Al estar compuesta por dos términos, quedaría I1 más I2 cuadrado. Esto definitivamente también se puede expresar como R multiplicado a I1 cuadrado más I2 cuadrado más 2 veces I1 por I2, ¿de acuerdo? Eso sería la formulita esta, ¿verdad? De A más B al cuadrado. Ok, entonces, dicho esto, esto sería la expresión completa cuando tengamos una o más fuentes, perdón, dos o más fuentes. Entonces, en ese caso, vamos a decir, ya yo sé que esta cosa a mí no me sirve de mucho porque no es interpretable. Entonces, como no es interpretable, decido que voy a... Esa sí me da mi información. Entonces, por fórmula, por definición, esto es integrado en un periodo, ¿okay?, de la potencia instantánea, ¿okay?, de T. Como la potencia instantánea está compuesta por toda esta expresión, entonces vamos a decir que fácilmente yo digo, ok, esto es R sobre T integrado de 0 a T, aquí me equivoqué y nadie me dijo nada. Esto es un periodo, ok, es un periodo de I1 más I2 más 2 veces I1 por I2, ok, de T. Entonces puedo separar eso en varias integrales. Okay, varias integrales, eso quiere decir que la potencia promedio para un circuito con más de una fuente será R sobre T multiplicando a, no hace falta hacerlo así, voy a separarlo. 0 a T de I1 cuadrado. Aquí, bueno, es que chicos, ayúdenme si me equivoco, corríjanme. Que de T más R sobre T será un periodo y 2 cuadrado de T más R sobre T integrado en un periodo de 2 veces I1 por I2 de T. ¿Okay? ¿Qué sucede? Si ustedes revisan esto de acá y esto de acá, cumple con la definición de potencia activa. ¿Ok? Entonces, puedo decir que esta es la potencia activa debida a la fuente 1, ¿verdad? Esta de acá. Y esta otra es la potencia activa debida a la fuente 2, a esa de la derecha. ¿Okay? Entonces, en términos generales, esto es P1 y esto es P2. Muy bien, hasta ahí todo claro. Sin embargo, surge este tercer elemento. ¿Ok? Ese tercer elemento, si ustedes observan que si de alguna forma este tercer elemento se hace cero, entonces se cumple que yo puedo sacar la potencia para una y la potencia para la otra la sumo y listo, ya tengo la potencia. Pero si no se hace cero, no puedo hacer eso. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desmenuzar un poquitito este tercer elemento, a ver en qué circunstancias él se hace cero. ¿Sí? Hay que ver esa cosa. En realidad queda 2R entre T, ¿verdad? Entonces vamos a ver 2R entre T, 2R entre T, integrado en un periodo de I1 por I2 de T, debe de ser 0, ¿ok? Debe ser 0 para poder aplicar
superposición de potencias. De potencia activa. Ok, entonces, veámoslo. Normalmente nosotros definimos a las corrientes, digamos, si uno tendrá una definición como la siguiente, tendrá su magnitud y M1, coseno de alguna frecuencia 1, T, ¿ok? Más algún ángulo, más de, no sé, pi, ¿ok? Y luego I2 tendrá por definición, en literales, una magnitud, coseno de alguna frecuencia, T, más teta, digamos, ¿ok? Si vemos esta cosa de acá, es 2 cosenos multiplicados. Entonces, al ser 2 cosenos multiplicados, tenemos que podemos aplicar esta, digamos, 2 coseno de alfa por coseno de beta es igual a coseno de alfa más beta, coseno de alfa más beta, más coseno de alfa menos beta. ¿Okay? Eso es trigonometría. Okay, es simple. Okay, entonces, ¿qué va a pasar? Hay que ver si estas dos cosas son iguales o son distintas. Entonces, si son iguales, quiere decir que yo podría incluso sustituir ese 2 por un factor ahí, digamos, un escalamiento. ¿Okay? Un escalamiento que sea, en lugar del 2, puedo dejar omega t. De hecho, así lo voy a hacer. A ver, vamos a escalarlo por un factor, para que simplemente represente frecuencias distintas, ¿ok? Entonces, al de arriba le vamos a poner un factor m, y a este le vamos a poner un factor e. Caso 1, tendremos que esa cosa queda IM1 por IM2, perdón, no se me comí la M, IM2, ok, por 2 por R entre T, toda esa cosa, ¿verdad? Recuerden que estamos con este terminillo de ahí, y estamos diciendo que son distintas. Al ser distintas, entonces me va a quedar una integral acá, en un periodo de coseno de omega, vamos a ver cómo lo hago para que no se enrede mucho. Tener el escalamiento adelante. M, T, okay, más N omega T, más, porque estoy haciendo este primero, más I, más teta, ok, ahí sumados de T. Okay. Y a esto hay que agregarle más, ok, acá sí hay que multiplicar por esa cosa, sí, listo. Esto es multiplicando a todo lo que hay dentro. La otra parte que es restándolas, entonces es coseno de M omega T menos N omega T más phi menos teta, ¿ok? De T. Ok, al ser iguales, perdón, al ser distintas, entonces, bueno, pues me queda una senoidal en ambos casos, ¿verdad? Aquí todo esto cerrado. Al ser distintas, me queda una senoidal. Y una senoidal integrada en un periodo da 0, ¿ok? Esto da 0. Si esto da 0, todo lo que esté multiplicado afuera da 0. ¿Okay? En el caso de que las fuentes tengan distinta frecuencia, sí puedo aplicar superposición. Veamos el otro caso, cuando son iguales, n igual a m. ¿Sí? Entonces, si n es igual a m,
lo que va a pasar es que ahora me va a quedar así. A ver. Y M1, y M1 y M2 por 2, vamos a ver, sí, por 2 RT, ¿ok? Multiplicando a la primera integral, ahora son iguales, ¿verdad? Al ser iguales, entonces, vea que en el primer caso donde yo sumo, si esta cosa es igual a esto, entonces sumar esto me da 2 veces esa cosa. O sea, es una senoidal con una frecuencia doble nada más. Entonces, coseno de 2n, o da igual porque n y m son iguales en este caso, más phi más theta, ¿ok? De t. Esta, sin lugar a dudas, da 0 porque es una senoidal integrada en un periodo, ¿ok? Más, vamos a ver qué sucede con el otro, de 0 a t. Si yo resto dos cosas iguales, es decir, si yo le resto a esta cosa, le resto esto de acá, se me va este término. Entonces, salírseme de ese término, me va a quedar ahí de forma muy interesante una constante que sería determinada por cos de phi menos theta de t. Esto es una integral, el periodo, pues ahí, el periodo desaparece, ¿verdad? Porque queda de t integrado y como se evalúa de 0 a t, el periodo se va con el que tiene afuera. ¿Okay? Dando como resultado, ¿sí? Por lo tanto, esta cosa daría 2, ¿verdad? Ese 2, vamos a ver ese 2. Sí, ese 2 tiene que estar porque es parte de la parte trigonométrica. Ok, 2, que yo no lo tengo apuntado, pero probablemente me lo comí. Ok, M1 y M2, ok, por R, todo entre T, no, la T se va porque la T a la hora de que se integra de T, ahí se va, que queda la R solita, por el coseno de phi menos theta. ¿Ok? Entonces, bueno, y esto será igual a aquel término, ¿verdad? 2R entre T, la integral de 0 a T de I1 por I2 de T. Eso es lo que da toda esa cosa. ¿Qué conclusión? ¿Cuál sería, chicos? La conclusión. ¿Qué le pondrían ustedes ahí siendo ustedes los que definen? Ya hicimos el experimento matemáticamente y dijimos, ok, m y n iguales, esa cosa no da 0. M y n diferentes, esa cosa sí da 0. Si esa cosa da 0, entonces puedo aplicar superposición. Si esa cosa no da 0, no puedo aplicar superposición porque queda distinto. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo acá como un resumen. Decimos, ok, estas cosas normalmente las ponemos en color azul. Y decimos, la P transmitida, digamos, transmitida a, o más bien por, dos fuentes, es la suma de la P transmitida a, o más bien por cada fuente transmitida a una R. A R por cada fuente, perdón muchachos, okay, por cada fuente, a R por cada fuente, y vamos a poner por acá, siempre que actúen con frecuencias distintas. Actúen con, eso va tildado me parece, actúen, no me acuerdo, actúen con frecuencias distintas, ¿ok?
Esa es la conclusión. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ujú. Ok, ¿por qué? Porque si son distintas, el tercer término se hace cero. Ok, entonces, solo cuando las frecuencias son distintas puedo aplicar superposición de potencia. ¿Okay? Si no son distintas, entonces pues, puedo aplicar superposición de la otra. ¿Ok? De la que se aplica el circuito. Eso vamos a anotarlo por acá. Eso es importante. Por acá. Si las frecuencias son iguales, puedo aplicar superposición en su principio original, para ponerle de alguna forma, principio original, es decir, sumando corrientes o tensiones. ¿Está claro eso? O sea, es el otro caso, ¿verdad? Donde son iguales las frecuencias, entonces no podemos aplicar superposición de potencia. Tenemos que aplicar superposición en el análisis del circuito. Eso sería como algo así, vamos a ver. Tendríamos una I total, digamos, compuesta por una I1 más una I2 más una I3, etc. ¿Okay? Y entonces en ese caso, la potencia total, como yo sí puedo sumar los fasores con las frecuencias iguales, entonces en ese caso la potencia se determina como y la magnitud de I, ¿sí? La magnitud de I al cuadrado por R entre 2. ¿De acuerdo? Asumiendo que esta cosa es valor pico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Aquí vamos a ponerlo por acá. Y... Profe, para ver si entendí. Entonces, básicamente la superposición de potencia es como, para decirlo de alguna manera, de atajo para para hacer una potencia en un circuito que necesita superposición. Y en caso de correcto. y en caso de no poder aplicar ese atajo, entre comillas, entonces igual se puede usar el método más largo, que es la superposición clásica. Sí, pero es que ojo el problema, ¿verdad? Esta situación clásica no la puedes usar si las frecuencias son distintas. ¿Por qué? Ok, entonces uno u otro, sí. Exactamente, no es opción, porque ve que si vos aplicas este método tradicional a frecuencias distintas, estás incurriendo en un error. ¿Cuál? Que yo, en ese caso, yo no puedo hacer esto. Porque al ser frecuencias distintas, no se pueden sumar fasores, porque no se comportan igual las impedancias. De acuerdo, es un toque picky, ¿verdad? Es un toque tricky, más bien, es un poco, si uno no tiene cuidado, mete las patas, porque... Sí, es algo engañoso. Sí, exactamente, o sea, hay que tener claro que yo no puedo aplicar superposición si las frecuencias son distintas, de superposición tradicional, ¿ok? Y sí puedo aplicar tradicional si las frecuencias son iguales. Ahora bien, por el otro lado, potencias, superposición de potencias. Puedo aplicar superposición de potencias siempre que las frecuencias sean distintas. Si son iguales, no puedo. Entonces tengo que hacer superposición de la otra. ¿Ok? Sí, es un poco, sí, tramposillo. Más o menos. Lo mejor es hacer un ejemplillo, creo yo. Saber qué temas me están haciendo falta para cerrar esta semana, porque esta semana tenemos que cerrar con unos temas de examen. Solo nos está haciendo falta el teorema de la máxima transferencia de potencia, y medición de potencia. Okay, entonces, sí me da tiempo de hacer un pequeño ejemplito para esta parte, pero lo que no nos dio tiempo fue devolvernos aquí el problema. Realmente les pido que lo hagan en casa. Okay, tenemos una fuente A
de T igual a 12 coseno de 3T voltios. ¿Sí? Y una fuente B, alimentando una resistencia, ¿verdad? Igual que el circuito que tenemos arriba. B de T igual a 4 coseno de 4T voltios. ¿Okay? Entonces, la situación 2 es la misma cosa, solo que vamos a hacer una pequeñísima modificación. Que pequeñísima en términos de enunciado, un poco grande en términos de análisis y desarrollo. Vamos a cambiar este 3 por un 4. ¿Okay? Aclarando acá ambas, alimentando a una R igual a 6 ohms. ¿Ok? Perfecto. Por separado, claramente, ¿verdad? Entonces tendremos un circuitillo ahí donde en principio tiene lo siguiente, vamos a ver. En principio tiene la fuente A alimentando una R. Es más, podemos complicarlo un poquito más. Podemos decir que esto es una R ahí, y como la potencia promedio no existe para los inductores, entonces no hay problema. Eso es conceptual, esto es conceptual, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos VA de T y VB de T. Entonces la pregunta es, se encuentre P, ahí, P para la R igual a 6 ohms, ¿ok? Y esto, entonces, vamos a ponerle un valor, 6 ohms, y pongámosle esto 2 henrios, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos por la solución. Vamos a tomar el caso, caso 1. Ok, caso 1 es omega 1 y omega 2 distintas. Ok, entonces, voy a ponerlo por acá. Omega 1 distinta de omega 2. Ok. Entonces, al ser distintas, lo que sucede es lo siguiente. ¿Qué pasaba cuando eran distintas? Mejor hagámoslo así. ¿Qué puedo hacer? No se puede usar superposición. ¿Pero cuál de las dos? ¿Superposición de potencias o superposición tradicional? En ese caso no se puede usar la tradicional. Disculpa, se te cortó un poquito. Que con frecuencias diferentes no puede usar la tradicional. Ok, entonces nos toca hacer superposición de potencia. ¿De acuerdo? En cuyo caso, podemos ponerlas a actuar por separado, ¿verdad? Por eso es que le agregué una L, para que no fuese tan sin gracia. Que esto modifica la corriente. Entonces, vamos a decir que existe una I1. ¿Ok? I1, apagando esta fuente. ¿Okay? Entonces, mejor quitemos I1 de ahí, porque sería debida a la fuente A. ¿Okay? Entonces, I1, digamos, omega, será, vamos a cancelar la fuente A, 12 voltios. ¿Okay? 12 voltios tiene frecuencia distinta, aplico superposición de potencia. Entonces, saco esa corriente, sería 12 voltios con ángulo de 0, ¿okay? V entre esta cosa, ¿verdad? Esto es, ojo que aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque aquí cambia la frecuencia. Entonces, es un cálculo para una corriente, un cálculo para otra corriente. Entonces, veamos, la frecuencia en ese caso es 3. Entonces, para la resistencia no importa, es 6, ¿ok? Para la bobina, ¿cómo sería? La parte imaginaria de eso, de toda la impedancia.
J6, profe. J6, muy bien. Siempre será positiva porque estamos con impedancias y es omega por L. J6 ohms. ¿Ok? Punto 4. 414 con ángulo de menos 45 grados. Me corrigen por vaya haciendo los calculitos también conmigo. ¿Okay? Y 2. Entonces, debido a la otra fuente que tiene otra frecuencia, ¿okay? Vamos a ver cuánto es. La otra fuente es 4. ¿Okay? Sería 4. Lo que pasa es que vean que al ser superposición, digamos, de potencias, las corrientes, en este caso la corriente 2, que es debida a la fuente B, iría negativa para poder determinar una única corriente, una corriente total acá. La corriente total será igual a la corriente 1 más la corriente 2. En principio, superposición tradicional. ¿Okay? Acá esto no se está haciendo, ¿verdad? Porque primero no se puede, las frecuencias son distintas. Pero sí, el negativo hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Entonces ella va para el otro lado, que sería entonces 4 con ángulo de 0. ¿Ok? Y abajo, 6 no cambia, más J, ¿qué? J8, profe. J8. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos que este valor, ahí cualquier cosa me corrigen también, punto 4. Punto 4 y este ángulo jamás es 45, eso es un poquito más, no, un poquito más, no, un poco más eso, porque este menos pone 180 y abajo esto implica como un 53, algo así. ¿Qué? 180, el resto 50 y 127 grados, ¿de acuerdo? Amperes. ¿Para qué hice eso? Para poder hacer superposición de potencias. Entonces ahora, yo sé que el tercer factor da 0. Como el tercer factor da 0, yo simplemente calculo las potencias. ¿Ve? Esto es un atajo, sí, pero creo que no es como opcional. Vamos a ver. Aquí P1 más P2 debido a las fuentes. Este sería más bien fuente A, PA más PB. ¿Okay? Y siendo estrictos, esto sería, digamos, IA, si seamos un poco más consistentes con lo que uso. Okay, A, B, para ser un poco más estrictos en términos de nomenclatura. ¿Okay? Eso es simple. Realmente es una única resistencia porque es potencia activa, ¿verdad? No se le saca a la bobina, entonces será IMA por R cuadrado entre 2, que es el valor pico, más IMB cuadrado por R entre 2. ¿Ok? Y así de simple, ya sacamos la potencia. Entonces, P será igual a este valorcillo, que era 1.44 al cuadrado, por la resistencia que es 6, entre 2. ¿Okay? Y a esto le sumamos el otro, que es 0.4. Es valor absoluto, ¿verdad? Es la magnitud. Este menos es fácil. ¿Ok? 0.4 por 6 entre 2. ¿Cuánto les da la potencia, chicos? ¿Alguien con el valor? 6.70, me dio a mí. 6.70 watts. Creo que por ahí tenemos diferencias a mí me da 6.48, pero puede ser porque vos redondeaste acá o algo así, no sé.
670, te digo. Hay cualquier cosa, si alguien lo calcula para que nos dé una referencia también. Watts. Ay, aquí esto no va. Ok, muy rápidamente, chicos, por favor corroboren las respuestas. No se queden ahí con una Profe, a mí 6.7, profe. A mí también me da Ya, 6.7. Ok, Sí, perfecto. sí. Entonces, el que metió las patas fui yo. Profe, me parece que es porque está el 4 ahí, era un 1, creo. Ah, muy probablemente metí eso. Sí, 4. Sí, probablemente me equivoqué. Aquí un 1 metido en medio de los 4. Profe, Sí. dice en el chat que alguien también le dio 6.48. Ok, vamos a ver entonces Dice qué fue lo que que pasó. era raíz de 2, dice. Abajo. ¿Raíz de 2 dónde? O sea, Bueno, ahí usted. que 1,414 es aproximado de raíz de 2, dice Carlos. Ah, ok, 414 al cuadrado. Lo estoy calculando. Por 6. Ok, entre 2. O lo que es lo mismo, multiplicarlo por 3. Por 3 más 0.4 cuadrado por 3, que es 6 entre 2. No. Ahora me está dando 6.47. Sí, entonces, creo que chicos, revisen ahí ustedes si fui yo, ¿verdad? Que induje el error con esto, me parece. Entonces, estos errores son muy feillos porque eso sí lo hace a uno. ¿Les da así? Sí, profe. Ok, pero bien, Sí, más ahora bien sí. disculpen, fui yo el del que metió las patas. Ok, esto será así. Y el caso 2, muy rápidamente, ya para irnos, el caso 2 son iguales. Copiamos por acá. Es más, creo que esto es reciclable. El caso 2 no se puede aplicar superposición de potencia, entonces aplico superposición de fuentes, digamos, superposición tradicional. Sumo las corrientes. Entonces voy a hacerlo rápido acá. Estos son caso 2. Esto es iguales. Al ser iguales, ahora entonces la corriente es 12 sobre el mismo valor, ¿verdad? El mismo valor porque elegimos 4. Entonces será abajo. Por favor, me ayudan acá. Esto es 4 en los dos casos, más 8, ¿verdad? Sí, será este 6 más J8. ¿De acuerdo? En ambos casos, porque ahora sí, las impedancias se repiten. 6 más J8. Por favor, alguien que nos indique si eso está bien. Entonces, por acá, lo que va a cambiar es este valor y el ángulo cambia un poco, porque ahora estamos usando impedancia de 8, sí. Este me da 53,13 y este me da 1,2. Este es el mismo cálculo, solo que acá queda igual porque es el mismo cálculo de acá, ¿verdad? Estamos usando esta impedancia para la otra fuente. Profe, ese ID, ¿cómo es que lo sacó? Es que yo lo metí varias veces a la calculadora y no me dio similar. Primero, si lo pongo con el negativo, me da error de matemático. Y si lo pongo en positivo, el ángulo me da diferente. No, es que recordar que un negativo es un más menos 180. ¿Ok? Esto de aquí entonces abajo. Ajá. Esto de aquí sería abajo. 4 ángulos de 180. Exacto. 4 ángulos de 180. Y esto de acá abajo es creo que 10 con ángulo de 53,3. O 13 más bien. Entonces, 180 menos esto, 127. ¿Ok? Entonces, vean qué importante, chicos. Ahora yo sí puedo hacer superposición, pero de fuentes, es decir, de corrientes. Puedo hacer I total es igual a I1 o IA más IV.
que entonces hago eso. Y total es 1.2 más 1.2 con ángulo menos 53 más 0.4 con ángulo 127, y eso a mí me da, por favor corroboren también, 0.8 con ángulo de menos 53. Okay, ahí puede haber un error, me parece. Menos 53, ¿sí? Puede que yo tenga un error. Por favor, revisen. Serios. Entonces, si ese es el valor, esto indica que I de t es igual a 0.8 coseno de 4t menos 53 grados en términos de corriente. Y la potencia, T, es igual al I sub m al cuadrado por R entre 2. Entonces, esto es 0.8 al cuadrado por R, que era 6, entre 2. Dándonos como resultado 1.92 watts. ¿Ok? Entonces, vean la gran diferencia que hay entre uno y otro, ¿verdad? O sea, no tanto en números, sino en la forma en que se calcula. Se puede meter las patas fácilmente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, les agradezco muchísimo la atención el día de hoy. Que tengan un buen día. Nos vemos. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Profe, Gracias. igualmente. Gracias, profe. Pura vida. Bueno, profe, pura vida. Pura vida. Hasta Bueno, luego. profe, pura vida. Profe.